Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Siempre se ha sabido que los soberanos trabajan mucho. Tienen que cambiarse de ropa una docena de veces al día, por lo menos. Un pijama de seda bordado con la corona real en la tetilla, un uniforme para las audiencias de la mañana y otro para inaugurar un congreso a mediodía, equipo de montar a caballo antes de comer, traje de etiqueta para un banquete, equipo de polo o tal vez cazador de pichones a media tarde, chaqué o smoking para la cena de gala, distintos atavíos de tenista, motorista, regatista, esquiador o jugador de bridge. Ejercer el poder consiste en cambiarse de ropa muchas veces al día, ya que la autoridad no es más que un reflejo de las vestiduras. Hay paños de gran prestigio, el terciopelo, el armiño, que están unidos de forma indisoluble a la jerarquía. También existen aditamentos de oro que los poderosos se colocan en la cabeza para que su fuerza sea distinguida de lejos. Estas prótesis craneales se derivan de las cornamentas de los ciervos o de los cebúes. La tiara del papa, la mitra de los obispos, la corona de los reyes son residuos, sí, de las astas del buey apis, según distintos modelos. Los cuernos invisten. A un chimpancé le colocas una gorra de plato y le entran ganas de bombardear un país centroeuropeo. Estos son nuestros reyes. Pero os diré una cosa, como bien sabéis, están desnudos. Luego hay otro rey, el rey del mundo que gobierna desde un centro lejano, desde la ciudad, el propósito, y vela por el destino de todos. Dicen que ese centro estaba hasta hace bien poco entre el Hindu Kush, el Taklamakan y el desierto del Gobi, y que se trasladó en época reciente también. Unos dicen que a Benarés, otros que quizá al Escorial. Pero lo sorprendente es que el rey del mundo, el verdadero rey del mundo, es una mujer alta, bella, como la aurora corriendo desnuda sobre la nieve, de tez pálida, cuya sola presencia hace que te sangre la nariz y se te hielen todos los fluidos. Esta mujer es el rey del mundo. ¡Ay, mi reina de Saba! ¿Qué rosas ofrendaremos esta vez en tu ara? ¿Qué incienso nos atreveremos a quemar en tus altares?
Tell you about the bastions and about the minions. Tell you about the creeds. They never proved a thing. No matter what they bring anything. I only pay heed to the known creed. My truth is a cloud. My cloud is a sky. Tell you about the foothold, the ground you stand upon. We'll tell you about the roots, you're gonna dig around. No matter how they reach in the mud. My cloud is a sky. 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 Al parecer, cierto maestro espiritual, maestro de levante, de mostacho, de guardabosques y mirada penetrante, llegado entre nosotros en el siglo pasado, habría accedido en torno a 1898 al monasterio secreto de lo que él llama la Hermandad Sarmung, la cual guardaría conocimientos procedentes de una civilización primigenia. Tras un recorrido de 12 días a caballo partiendo de Bocara, se topó con dicha hermandad. Ello nos hace suponer que ese conjunto de edificios ocultos entre las montañas se situaría a no más de 250 kilómetros de esa antigua ciudad del Camino de la Seda, situada al norte de Afganistán. Sarmung y Samarcanda son fonéticamente cercanas, ¿no es cierto?
De todas maneras, ignoramos si es a este o a otro monasterio similar al que luego se referiría este maestro espiritual con añoranza, en el cual, según nos dijo, sugería haber recibido el mandato de impartir su enseñanza en Occidente y donde aseguraba haber derivado a algunos alumnos, algo que sus comentaristas creen prácticamente imposible. Tras realizar un amplio estudio, Ernst Scott, en El pueblo del secreto, editada por Sirio en 1990, demuestra cómo varias líneas independientes de investigación que intentaron identificar la fuente de la enseñanza de este maestro llegaron a la conclusión de que era una fuente sufí, centrada probablemente en Afganistán, y por otras evidencias según las cuales este país parece ser la fuente principal de toda una serie de sistemas esotéricos que Occidente y Oriente han atribuido erróneamente a otros lugares. ¿Nos habremos topado aquí con los guardianes de la tradición? Los hindúes consideraban que su sabiduría védica emanaba de más allá de las montañas, probablemente de esa región en la cual nacieron como una sociedad agraria que abarca Afganistán, Khorasán, el actual Irán, y el sur del antiguo imperio ruso. El Shambhala del que hablan los tibetanos, sede del gobierno espiritual de la humanidad, según numerosos ocultistas, ha sido localizado por la prestigiosa tibetanóloga Alexandra David Neal en las proximidades de Balkh, un antiguo asentamiento afgano conocido como la madre de las ciudades. Las tradiciones populares de Afganistán aseguran que tras la conquista musulmana, Balkh fue conocida como Shams-i-Bala, la vela elevada, lo que parece una transformación al persa del sánscrito Shambhala. Ciertos historiadores han sugerido que el zoroastrismo surgió en Afganistán, ya que su fundador pasó gran parte de su vida en Balkh, y que el budismo japonés fue notablemente influenciado por misioneros budistas afganos, a los que algunos relacionan directamente con el origen de este tipo de budismo. Tras su islamización, Balkh se convirtió en un importante centro de actividad mística y científica, del cual surgieron grandes figuras sufís en el siglo XI. Allí estudiaron el escritor Omar Khayyam y el gran astrónomo Abu Mashar. Allí nacieron el sabio Avicena y Jalal-ud-Din Rumi, el gran místico que inspiró a los derviches danzantes turcos e hizo heréticas alusiones al contenido esotérico de su enseñanza. Dijo: «Hemos tomado la esencia del Corán y tirado el cadáver a los asnos». Estos derviches, su escuela, los derviches Mevlevi, parece ser que fueron los últimos conocidos en recibir mensajes del rey del mundo. Ataturk los condenó directamente a convertirse en un producto para turistas. Quiso callarlos, pero solo lo consiguió parcialmente. De todas maneras, parece que esos mensajes, en estos tiempos de tribulación, en esta medianoche del mundo, han dejado de producirse.
En ese mismo siglo aparece la tradición sufí de los Khawajagan, importantísima línea iniciática de maestros que tendrían su centro de operaciones en la montañosa zona del Hindu Kush. Otros dicen que en el Kunlun chino. Otra tradición afgana está relacionada precisamente con los sayyids del Hindu Kush, descendientes hachemitas del profeta. Algunos creen que estos habrían conservado la transmisión hereditaria de la fuerza espiritual, la baraka, proveniente de Mahoma, y técnicas muy secretas de adiestramiento que les permitirían desarrollar capacidades habitualmente dormidas en los humanos. Un sistema que consideraban forma parte de las prácticas más esotéricas de los sufís y cuyo conocimiento habría permitido a miembros de la dinastía hachemita mantenerse como soberanos y altos consejeros en numerosas culturas orientales durante 1000 años. Pese a que los afganos no fueron convertidos al Islam hasta siglos después, las enseñanzas musulmanas aseguran que Mahoma recibió delegaciones procedentes de este centro secreto que le impresionaron como representantes de una antigua tradición y a las que otorgó el significado título de El Timón. Según Scott, tras estas y otras leyendas subyace la creencia de una influencia misteriosa relacionada con dicho país oculto que emerge a intervalos regulares para ejercer un efecto insospechado en momentos críticos de la historia. Puede haber varios centros en la Tierra desde los cuales opera lo que él llama el Ejecutivo Oculto, que actuando como agentes de otro nivel suprahumano estarían encargados de elevar el nivel de conciencia de la humanidad. ¿Pueden estos centros, ayudándose por una escala de iniciados, una hermandad invisible de la cual hablaremos extensamente en otra ocasión, y que uno de ellos estuvo en Afganistán durante milenios, correspondiendo a la leyenda local de los Marsak o de las casas de poder, influenciar en nuestra vida diaria? En fin, preguntas y más preguntas. Además de las reunidas por Scott, otras muchas pistas apuntan a la poderosa influencia ejercida por misteriosos personajes afganos en las más importantes corrientes ocultistas modernas, presentados siempre como enviados de un ejecutivo oculto. El marqués Alexander Saint-Yves de Alveitre fue una de las figuras más polémicas e influyentes en el ocultismo francés del siglo XIX y el ideólogo de una concepción sinárquica del gobierno. En 1886 publicó La misión de India en Europa y de Europa en Asia, un libro extraño sobre la existencia de la Agartha, un supuesto reino subterráneo al que solo se permitiría acceder a algunos humanos cuidadosamente escogidos. Este gran centro iniciático de Asia era gobernado por 12 seres iluminados y por un rey del mundo que dirige toda la vida del planeta de un modo discreto e invisible. Pese a que el extravagante marqués decía haber recibido esta información por medios extrasensoriales, algunos piensan que la idea le fue inspirada por un brahman hindú asentado en Francia, mientras otros la relacionan con la visita misteriosa que recibió del príncipe afgano Haji Sharif, a quien él se refirió como un emisario de Agartha. Sin embargo, antes de ser distribuido, ordenó que se destruyeran todos los ejemplares impresos de su libro, y lo hizo, veréis, sin explicar los motivos de tan extraño comportamiento, salvándose solo una copia. Según explicó él mismo a sus más allegados, esto se debió a la repentina visita de otro misterioso oriental, quien le manifestó el enojo de los gobernantes de Agartha debido a que se había utilizado mal la información que le facilitaron para reforzar sus concepciones personales de la sinarquía. Lo cierto es que a partir de aquel momento no volvió a hablar más del tema y prácticamente se retiró de la vida pública. Incluso en otras fantasiosas obras contemporáneas que se refieren a este supuesto centro subterráneo de Asia Central, estrechamente ligado a la tradición tibetano-mongola de Shambhala, como las de Alec MacLellan, encontramos parecidas referencias. Así, se habla de la legendaria existencia de ciudades subterráneas, situadas posiblemente en Afganistán o bajo el Hindu Kush. Hay quien asegura que las tribus interiores de Mongolia creen que Agartha es la creación de una civilización antidiluviana increíblemente antigua y situada en una oquedad de Afganistán,
y que está conectada mediante túneles con diferentes partes del mundo. 40 años después, René Guénon, el metafísico, el gran teórico del esoterismo tradicional, que ya se había convertido al Islam, recibió la visita de otro misterioso afgano y a raíz de la misma escribió su obra El Rey del Mundo, en la que hablaba críticamente de la Agartha y del libro de St. Ives, desarrollando la idea de que existe un centro oculto donde se habría preservado la tradición primordial, la tradición sapiencial unánime de la humanidad. Madame Blavatsky, fundadora de la teosofía, se refería continuamente a unos maestros espirituales, seres sobrehumanos cuya sede situaba en los Himalayas y que aseguraba habían inspirado su sistema. Una concepción que, según Scott, es muy similar a de los ya citados Kawayagan, palabra que significa maestro, establecidos en el extremo occidental y afgano de los Himalayas. Estos enigmáticos Mahatmas encubrían a una serie de extraordinarios individuos con quienes Blavatsky coincidió, o tal nos cuenta, a través de sus innumerables viajes, que incluiría a líderes de sociedades secretas occidentales y a personalidades orientales de importante relevancia religiosa, política e histórica, en una época donde países como la India intentaban definir su identidad nacional bajo la dominación británica, una lucha por la independencia en la que la sociedad teosófica jugó un gran papel. El caso es que uno de ellos, conocidos como el sabio del Este, era Jamaat al-Din, llamado al-Afghani, por su estrecha relación con este país pese a haber nacido en una familia persa de sayyids. Combinó su faceta de maestro espiritual sufí con la fundación de una logia masónica y otras sociedades secretas que promovían la subversión antibritánica en varios países. Al igual que aquel maestro bigotudo del que hablamos al principio de este programa, tenía un gran magnetismo y ejerció una extraña influencia sobre sus discípulos, entre los que se encontraban los más eminentes intelectuales egipcios, algunos de los cuales prosiguieron su proyecto de crear una nación panislámica libre del dominio imperialista. Fue asesor de los jefes de Estado afgano, egipcio, iraní y turco, países de los que sería expulsado cuando sus actividades se vieron como una amenaza política. Recuperándose de cada revés, con un dinamismo incrementado y con un intensificado carisma profético. Se deduce su probable relación con Blavatsky a partir de la sorprendente coincidencia de que ambos llegaran simultáneamente a 5 ciudades separadas por enormes distancias geográficas y culturales, como ocurrió en París 2 años antes de que St. Ives publicase su desafortunada revelación, pudiendo haber sido inspirada su concepción político-espiritual por la visión utópica de una sociedad ideal estructurada jerárquicamente que mantuvo al-Afghani. Bajo la apariencia externa de agitadores político-espirituales de este y de los otros inspiradores de la teosofía, podemos intuir la presencia de verdaderos agentes secretos de la hermandad oculta, de la fraternidad blanca, de la jerarquía.
Lo que es cierto es que estas y otras zonas del planeta a las que nos referimos están hoy día, como el Tíbet mismo, presas de la sombra. Parece ser que allí se refugió la antigua sabiduría. Y es triste ver cómo están siendo el escenario de tan diversos horrores. Esto no es más que un llamativo signo de los tiempos que vivimos, donde la destrucción de los valores más profundos, o mejor dicho, su inversión tan evidente, estamos viendo. No hay que temer. Pese a los más diversos avatares históricos, los guardianes de la tradición han asegurado la conservación de su sagrado legado utilizando la táctica ya usada por los Kawayagan ante la invasión de Genghis Khan de dividirse en 3 continentes. Unos emigraban a otras tierras más propicias. Unos centros se abrían, otros se cerraban, otros colaboraban con el nuevo régimen y un tercer grupo se ocultaba disfrazando su forma externa como convenía a cada caso. Y esto es lo que parece estar ocurriendo en las últimas décadas. Las casas de poder, los centros de sabiduría oculta, la ciudad del propósito, la augusta persona de Jade, están escondiéndose, están desapareciendo de aquellas remotas tierras orientales y están, parece ser, trasladándose a otras partes del mundo. Volveremos a sentir el llamado de la fraternidad blanca. Volveremos a sentir el llamado de la jerarquía. Sentiremos a nuestro lado, oiremos los pasos, el caminar de esa mujer